Dicho esto, entonces entremos a la primera de las tres especies de tiburones que nos quedan, que vamos a abordar el día de hoy. Este grupo de especies tienen el mismo género, ¿verdad? Son del género Alopias, pertenecen al orden Carcariniformes, tienen dos aletas dorsales, ¿verdad? No tienen espina, tienen 5 hendiduras branquiales, es decir, las características que vimos antes en el árbol taxonómico. Se le conoce como tiburón zorro o también como zorro de mar, o se le conoce en algunos lugares como azotador. Y el nombre de azotador que le dan a las tres especies que vamos a cubrir es casualmente por la forma en la que este tiburón aturde a los pequeños peces de los que se alimenta, que es azotándolos con la cola. Y más adelante les voy a mostrar un video para que puedan ver la forma en la que el tiburón utiliza su larga cola para poder azotar a manera de látigo a los pequeños peces que deja aturdidos y que después puede fácilmente capturar para alimentarse. Esta técnica es importante para la identificación porque si se fijan, este tiburón va a tener una boca, los tres van a tener una boca relativamente pequeña. Decíamos que con la cola, ¿verdad? Como látigo, azotan a los pequeños peces, los aturden y luego pueden capturarlos para alimentarse, de manera que la boca es bastante pequeña, no requiere una boca grande porque no persigue a la presa para atraparla como hacen otros tiburones, sino que en este caso con la cola los aturde y después solamente recoge. En inglés se le conoce como treasure shark, ¿verdad? Puede ser el common treasure shark o vamos a ver también otras especies del mismo género que le llaman fox sharks, tiburón zorro, ¿verdad? Hay algunos que le llaman coludos en algunos lugares del área de distribución. Como ven en el mapa superior, esta especie tiene una distribución bastante amplia, ¿verdad? Por diferentes lugares del mundo. Sin embargo, también hay que mencionar que esta especie, igual que las otras dos que vamos a mencionar posteriormente del mismo género, tienen una gran deficiencia en información, ¿verdad? Hay muy pocos estudios y hay muy poca información sobre la migración, sobre la distribución y los movimientos estacionales que realizan estas especies a lo largo de los océanos o cruzando los océanos para hacer migraciones transcontinentales. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Para las pesquerías, normalmente estas especies, las tres, se consideran especies altamente migratorias, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver las características distintivas de esta primera especie de tiburón zorro, de tiburón azotador. Como pueden ver en la imagen superior, ¿verdad? Estamos hablando de un tiburón que tiene relativamente la cabeza corta, la boca es muy pequeña, el ojo en comparación con las otras dos especies va a ser el menor de todos ellos, es decir, las siguientes dos especies van a tener el ojo bastante más grande que esta especie, pero la característica más importante para poder distinguir esta de las otras especies es casualmente que el color blanco del vientre se extiende por encima de la aleta pectoral. Esta es una característica distintiva de esta especie y lo pueden ver marcado en la imagen con la coloración blanca por encima de la aleta pectoral. En las otras especies el color blanco siempre se queda o permanece por debajo de la aleta pectoral y en la zona ventral, pero nunca llega, como en esta especie, a la parte superior de la aleta pectoral. Otra característica importante es que la aleta dorsal inicia después de haber terminado el extremo libre de la aleta pectoral, de manera que hay una distancia entre el fin del extremo libre de la aleta pectoral, la dorsal, y el centro de la base de la aleta pectoral con el inicio de la aleta dorsal tiene una distancia bastante más grande que otra de las especies y menor que otra de las especies. Entonces, esta proporción
de la distancia del centro de la base de la aleta pectoral al inicio de la aleta dorsal va a ser una de las la segunda característica distintiva para las especies de este género. Luego, la forma de la aleta dorsal. Aquí pueden ver que este tiburón tiene una aleta bastante más redondeada. No pongan atención a la forma de la aleta en el diagrama inferior, que es un dibujo, ¿verdad? Sino más bien al superior, que es más fiel, digamos, a la forma real del tiburón. Después vamos a ver algunas fotos para que vean el tiburón tal cual, ¿verdad? Como es. Entonces, la aleta dorsal, decíamos, es un poco más alta que otra de las especies, la que sigue después, que sería Pelagicus, pero tiene también un extremo redondeado y tiene perdón, la punta o el ápice redondeado, y el extremo libre posterior de la aleta dorsal es bastante corto y termina mucho antes del inicio de la aleta pélvica. Y aquí pueden ver en el dibujo, entre la línea punteada de color naranja y la línea punteada de color rojo, que es la de color rojo, es el centro de la base de la aleta pélvica, hay una distancia que va a ser una característica distintiva con las demás especies. Entonces, cuando tenemos especies de este género, que se distinguen todas por la longitud del lóbulo superior de la aleta caudal, vamos a concentrarnos en si tiene o no tiene el color blanco por arriba de la aleta pectoral, y luego las proporciones en la posición de la aleta dorsal con relación al centro de la base de la aleta pectoral o al centro de la base de la aleta pélvica, de las aletas pélvicas. Luego, la segunda aleta dorsal es muy pequeña, ¿verdad? Y está bastante por detrás de la terminación de las aletas pélvicas, como se puede ver en la imagen. La aleta anal también es muy pequeñita, pareciera incluso no tener aleta anal, es muy pequeña. Y la característica de este género, ¿verdad?, es el gran lóbulo o el largo lóbulo superior de la aleta caudal, como pueden ver, y cada una de las puntas del lóbulo superior va a tener una terminación distinta. Unas son más anchas, otras son más delgadas, hay algunas que tienen un pequeño piquito, un triangulito en el extremo posterior del lóbulo superior de la aleta caudal, que van a ser características distintivas. En relación a la forma de las aletas pectorales, como pueden ver en el tiburón que está en posición ventral, pues se puede observar que las aletas son relativamente curvas hacia atrás y que terminan con una especie de punta redondeada, no tan marcada, y que tiene una coloración vista ventralmente, como pueden observar en las fotos que están a la izquierda, arriba y abajo, pues tienen una terminación de color, un margen de color oscuro, sino negro completamente, por la parte ventral, pero no por la parte dorsal, por la parte superior. Luego, otra característica importante que distingue a esta especie de las demás es que existe un surco labial. El surco labial, recuérdense, en la anatomía que estábamos viendo, es donde termina la comisura de la boca, hay un pequeño surco posterior que solamente está presente en esta especie. Entonces, dicho eso, podemos observar que hay dos características muy importantes que nos permiten distinguir esta especie de las demás especies de este género. Uno, el color blanco sobre la aleta pectoral, y dos, el surco labial que está en la comisura de la boca. La longitud del hocico es bastante corta también en proporción con otras especies de este mismo género, y eso podría ser algo a utilizar, un criterio a utilizar si tienen dudas en relación a cuál es la especie que estamos evaluando. Si tuvieran el Pelagicus, por ejemplo, y el Vulpinus juntos, pues podrían medir el hocico y van a ver cuando lleguemos a la comparación al final de las tres especies de tiburones, que sí se nota que hay una diferencia en la longitud. Los datos exactos de longitud de los hocicos o proporciones de los hocicos los pueden encontrar en las guías de identificación de tiburones, como la guía que les mencionábamos ayer, la guía de la Universidad de Florida y Pew, que tiene pues más información de dimensiones, tamaños, longitudes, etcétera, que pueden utilizar para poder identificar estas especies. Veamos nada más los dientes en la fotografía que tienen en la parte inferior de esta diapositiva, y pueden observar la forma que tienen los dientes, ¿verdad? Que es un triángulo pero inclinado, que no es un triángulo perfecto como en las especies que estábamos viendo anteriormente.
y que los dientes de la mandíbula inferior ya no tienen esa cúspide bastante pronunciada formando un triángulo isósceles, sino que aquí también estamos más bien en presencia de un triángulo casi equilátero, ¿verdad? En los dientes de la mandíbula inferior. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva, Hamilton? Ok, esta información viene de la guía que hemos estado mencionando y aquí pueden ver las aletas de esta especie, ¿verdad? Y aquí ahora sí podemos ver la forma de la aleta dorsal que estábamos mencionando. Pueden ver que es una aleta redondeada, ¿verdad? Que está ligeramente inclinada para atrás, que no tiene un margen posterior estrictamente vertical, sino que tiene más bien una forma de curva, de campana, ¿verdad? Y que el extremo posterior, el extremo libre posterior, pueden ver hasta dónde termina la base de la aleta dorsal con el color blanco que ven en la parte inferior de la aleta dorsal. El extremo libre es bastante corta, ¿verdad? En proporción a otros tiburones es muy pequeña, y también en proporción a el ancho de la aleta dorsal es muy pequeño, ¿verdad? Como otros tiburones que estábamos viendo anteriormente, que tienen un extremo libre bastante más largo, que llega a ser incluso la mitad del ancho de la aleta dorsal. Luego las aletas pectorales, aquí tenemos vista dorsal y vista ventral. Pueden ver la forma curva que mencionábamos hacia atrás, ¿verdad? Y la terminación redondeada del ápice de la aleta pectoral. Un color un poco más grisáceo, ¿verdad? En la vista dorsal y un poco más claro en la vista ventral. Pueden haber colores moteados, es decir, algunas manchas más cerca de la base. Recuerden que esta especie es la que tiene el color blanco por arriba de la aleta pectoral. Entonces, podría ser que el color blanco se extienda por el flanco del tiburón o que incluso llegue a bañar la base de la aleta pectoral. Entonces, si estuviéramos viendo una aleta pectoral con esta forma y que podría tener incluso un poco de coloración blanca, pues inmediatamente sabemos que se trata de Vulpinus, que sería la única especie que llega a tener una coloración blanca en la vista dorsal, en la parte superior de la aleta pectoral.